edición de Conversaciones en torno a. Esta edición es una edición especial porque se enmarca en las celebraciones por el Día del Graduado en Ciencias Económicas, que se conmemoró en el día de ayer, 2 de junio. Y en este sentido, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER desarrollará durante toda la semana una serie de actividades celebrando este Día del Graduado. Y bueno, comenzamos con este encuentro con dichas celebraciones. Les agradecemos la presencia a todos y a todas y también, bueno, como siempre, el espacio que nos brinda la biblioteca de la facultad y al equipo de comunicación de la institución también. Bueno, el día de hoy, o en esta séptima edición, nos convoca un tema que siempre es de mucho interés, el dinero. El dinero y su papel en la actualidad, lo hemos titulado. Y este término papel y el encomillado que hemos usado en el título no es casual, sino que tiene que ver con las múltiples miradas o las distintas aristas desde las cuales vamos a abordar este conversatorio en el día de hoy. Por un lado, bueno, el dinero, juega roles, juega papeles en la comunidad, en la sociedad, y en este sentido, de hecho, una de las expositoras, Josefina Uriarte, va a hablarnos del poder moral del dinero. Esto es un rol que juega el dinero en la sociedad. Y por otro lado, cuando hablamos de papel, como dinero-papel, estamos hablando de un formato que asume el dinero, y hoy por hoy nos encontramos con que han irrumpido una serie de formatos diferentes al tradicional para lo que es el dinero. Y esto también tiene que ver con el título y el encomillado del papel cuando hacemos mención al dinero. En ese sentido, bueno, Augusto Yarges y Tomás Schneider van a hablarnos de las criptomonedas. Estas nuevas formas del dinero nos ubican a los profesionales en ciencias económicas en un escenario novedoso desde hace algún tiempo y, por supuesto, se impone la actualización profesional en ese sentido y es eso también lo que vamos a abordar hoy. Nos van a contar un poco los expositores. Yo me voy a permitir presentar brevemente a cada uno de ellos y también a los papers que han seleccionado, porque como ustedes saben, estos encuentros, estas conversaciones que nos damos cada tanto acá en la biblioteca de la facultad tienen que ver con el abordaje de textos académicos, ¿sí? De opiniones de autores sobre los temas que se abordan en cada oportunidad. Bueno, hoy nos visitan y se han embarcado en este proyecto y agradecemos la presencia de Josefina Uriarte, que es estudiante avanzada de la licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional del Litoral y es codirectora de Entropía Consultora. Josefina ha seleccionado el paper El poder moral del dinero, una perspectiva sociológica, de autoría de Ariel Wilkes. Josefina va a comenzar entonces contándonos un poquito desde una perspectiva sociológica este rol que juega el dinero en la sociedad o en la comunidad. Tomás Schneider nos va a presentar la irrupción de las criptomonedas, evolución, riesgos y marco regulatorio, de dos autores españoles, Pedro Cuadros Solas y Diego Villafañez Sagardoy. Tomás es estudiante de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, de nuestra casa, y se encuentra en etapa de elaboración de su tesis de grado. Augusto Yarges es contador público, también por nuestra facultad, y actualmente es maestrando de nuestra casa, es maestrando en contabilidad y está también en etapa de tesis. Y justamente, bueno, su tema de tesis tiene que ver con las criptomonedas. Augusto nos va a hablar sobre criterios contables en lo que refiere a criptomonedas. Él se ha basado en diversos papers académicos para hacer su presentación y se destaca entre ellos un paper de Gutiérrez y otros, Las criptomonedas y sus resultados en una empresa de minería, del año 2021. Bueno, por último, el cierre, como siempre, está a cargo de algún docente de la casa que nos acompaña.
que se suma a estas iniciativas, a estas propuestas. En este caso, el contador público Darío Shell nos va a acompañar con un cierre, con una conclusión sobre la presentación que va a hacer cada uno de los chicos en el conversatorio de hoy. Darío Shell es docente de la Cátedra de Administración Financiera de la Facultad, de la carrera de Contador Público, también de Administración Pública 1 y Proyectos de Inversión Públicos y de Diseño Organizacional. Él ha ocupado diversos cargos de gestión en ámbitos municipales y provinciales y actualmente se desempeña como auditor de la Contaduría General de la provincia. Bueno, le damos las gracias por embarcarse, como decía hoy, en este proyecto tan interesante y que convoca siempre a jóvenes graduados o próximos a graduarse de las distintas ciencias sociales. Bueno, le voy a dar la palabra a Josefina Uriarte ahora. Bueno, espero que se escuche bien. Vengo de una gripe y fiebre, así que sepan entender la voz. Bueno, como mencionaba Ivana, yo lo que traje para comentar un poco es un artículo de Ariel Wilkis, que es un doctor en Sociología y decano del IDAES de Buenos Aires. Particularmente lo que el autor retoma y que particularmente se estaba centrando, y hace poco lanzó su nuevo libro que habla sobre las deudas en la democracia en Argentina, es sobre la sociología económica. Particularmente la sociología económica o la sociología del dinero lo que busca comprender son las relaciones de poder que se median a través de las prácticas financieras y económicas, y cómo podemos, a través de comprender esta parte de la economía desde la perspectiva de la sociología, entender cómo se formulan las relaciones de poder. En este sentido, lo que quería mencionar un poco para poder darme a entender con respecto a esto que para mí me resulta un poco complicado de explicar es qué no es la sociología económica. La sociología económica no se distancia de la sociología clásica de Marx y de Simmel, que me imagino que también son autores que conocemos y que más o menos entendemos su perspectiva, que abordan la economía desde una sociología comprendiendo al dinero como algo homogéneo, como algo universal, como algo, como eso, digamos, como un objeto. Y en este sentido, la sociología económica contemporánea que retoma Wilkis con autores como Viviana Zelizer y Pierre Bourdieu, que son autores próximos al 2000, que para la sociología es una teoría muy contemporánea, muy novedosa, entiende al dinero no como un objeto, sino como una construcción, valga el concepto de construcción social en la sociología que se usa mucho, pero es eso, digamos, es una construcción, no un objeto, lo toma como eso, y como algo que tiene distintas y múltiples aristas y formas de comprenderlo. No es algo homogéneo, no es algo universal. En el mundo contemporáneo actual no podemos comprender al dinero de esa manera. Y lo que dice el autor es, bueno, voy a tomar estos dos conceptos, estas dos teorías novedosas, contemporáneas, actuales para pensar el mundo, y formula un concepto que es el de capital moral. Entiende al capital moral como la manera en la cual nosotros nos relacionamos con el dinero. En una sociedad en la cual se pasó de una violencia física, donde la dominación está dada por justamente la violencia física, la agresión, el avasallamiento del otro físicamente, pre-siglo XIX, a un capitalismo financiero donde la dominación se da a través de redes económicas y simbólicas, y sobre todo económicas, entiende que la moral asociada al dinero es relevante para comprender estas relaciones de poder. En este sentido es que entiende al capital moral y al dinero particularmente al dinero, como una unidad de cuenta moral, entendiendo que para comprender al dinero, para comprender el dinero en sí, digamos, no como un objeto, sino como una construcción, y los llevo a que traten de hacer un proceso de imaginación, entienda el dinero como un rompecabezas, en el cual este rompecabezas tiene distintas piezas, y estas piezas son los tipos de dineros que
que son necesarios comprender para la sociología para entender al dinero en general. Estos tipos de dineros, lejos de ser como para la economía, que eso es un campo que la sociología no toca, o sea, no particularmente desde entender al dinero como el dinero fiduciario, el dinero digital o el dinero moneda o el dinero papel, entiende al dinero como el dinero prestado, el dinero ahorrado, el dinero invertido, el dinero político, el dinero religioso. Entonces, el autor menciona que para poder comprender cómo funciona el dinero y cómo median las relaciones entre las personas, es necesario entender todo este rompecabezas y sus múltiples piezas interconectadas para entender una relación. Como es muy abstracto lo que estoy mencionando, me pareció pertinente, digamos, mencionar una investigación que voy a presentar en las jornadas de fines de junio, que habla sobre la construcción de identidad, es decir, de clase, sobre jóvenes recién independizados de la ciudad de Santa Fe. Jóvenes de clase media que recién estaban independizándose post pandemia. Yo lo que traté de hacer en este sentido es poder retomar esta caja de herramientas que el autor brinda con su teoría actual, con su metodología y con su análisis, para poder reconstruir la identidad de clase. Lo que pude ver en ese sentido es que los jóvenes de clase media, por lo menos de la ciudad de Santa Fe y recién independizados post pandemia, tenían una relación particular con el dinero en el sentido de sabemos que la pandemia trajo un montón de índices económicos que ya sabrán, digamos, y podrían explicarlo mucho mejor que yo, en relación a caídas y bajas en el mercado. La económica, lejos de querer entender estas variables e índices, busca entender cómo fueron esas trayectorias de baja en las personas particularmente. Quiero decir, más micro y meso. En este sentido, lo que pude ver es que si bien hubo bajas a nivel global, digamos, bueno, particularmente en jóvenes de clase media, la utilización del dinero invertido a través de criptomonedas, que son los próximos que van a comentar mis compañeros, tuvo un rol particular y central. No voy a hacer una generalización, pero sí particularmente en el grupo que estudié, de hacer una sobreinversión en estos mercados de capitales nuevos y novedosos por tener un capital informacional acumulado, un capital simbólico acumulado, educativo y tecnológico, que les llevó a conocer e introducirse en estos mercados mucho más fáciles, porque la pandemia aceleró todos estos procesos. Y en ese sentido es que, bueno, pude ver y se puede ver en otras investigaciones también, que hay una particular relación entre el dinero invertido de estas personas y también la baja del ingreso, el dinero que dejó de ingresar. Y a su vez también me pareció pertinente mencionar que esta es un tipo de investigación que se puede dar, pero que también puede ser útil para otros tipos de contextos, como por ejemplo si se quiere investigar, o que está tan en auge la crítica sobre el dinero político. Nosotros podemos entender, podemos agarrar, voy a ser muy específica particularmente, pero podemos agarrar un listado de asesores de una Cámara de Diputados y entender que hay un montón de ingresos, de dinero político en ese sentido, pero que tenemos que también, para entender que es un dato objetivo y que no lo podemos negar, como tampoco podemos negar otros índices como un superávit fiscal, pero bueno, para entender cómo se dan estos procesos y cómo se dan al interior de las sociedades, es necesario entender justamente estos tipos de dinero y cómo se van interconectando, porque podemos decir, bueno, sí, hay un dinero político que se entrega a organizaciones, a personas. Bueno, eso es un dato objetivo. Ahora, ¿de qué manera el dinero que es entregado a estas personas, el dinero político, digamos, que es entregado, es gastado por las personas que los reciben? Y al comprender este dinero político entregado y este dinero político recibido, de la manera si se usa para inversiones, si se usa para ahorros, si se usa para consumo, si se usa para donaciones, al entender
todo el entramado que incluye esto, se puede hacer un análisis mucho más amplio. Al igual que, por ejemplo, si estamos hablando de un superávit fiscal en el país, bueno, sí, es un dato que, con cuestionamientos o no, puede ser real. Entonces tomamos el dato, pero ¿qué está sucediendo al interior de estas sociedades que están teniendo un superávit fiscal? ¿Cómo es la circulación del dinero en este sentido? Las personas están ahorrando, están invirtiendo, están consumiendo. Y al tratar de hacer este análisis un poco más micro y más meso entre instituciones y gobiernos y personas, se puede comprender mejor las dinámicas. Y lejos de querer opacar un índice o opacar una mirada más económica, lo que busca la sociología económica justamente es aportar un dato más de controversia o de aporte, digamos, para poder construir una realidad un poco más objetiva, sin desmerecer los datos económicos reales, pero que sí trate de comprender un poco en profundidad qué es lo que sucede al interior de las propias relaciones, que muchas veces en las estadísticas no sale y que es necesario para la sociología poner adelante y arriba de la mesa para tener un análisis más amplio. Bueno, yo voy a continuar con el tema de las monedas estables. Elegí el tema que se llama la irrupción de las monedas estables, evolución, riesgos y marco regulatorio. Voy a hablar, digamos, de este nuevo mercado de activos que se está desarrollando muy fuertemente durante todos estos años, a partir del 2018, y que en pandemia tuvo un salto exponencial por la caída a nivel global de la actividad económica, de los ingresos de las personas y también, digamos, por alternativas de inversión. Estas monedas estables tienen la característica de que son criptomonedas que se encuentran, digamos, por un mecanismo de estabilización atadas a un valor fijo. Este valor fijo puede depender, digamos, también de otros mecanismos, como pueden ser criptomonedas, activos fácilmente convertibles en dinero, otras criptomonedas, o sino también de un algoritmo que regula la oferta y la demanda y trata de, digamos, de mantener fija esa paridad dependiendo de las dependencias, digamos, de los inversores. Estas monedas estables tienen, digamos, la característica de que surgen en un momento en el que el mercado global, digamos, se para de repente y muchas personas, digamos, tratan de buscar alternativas a las grandes pérdidas que tienen los activos a nivel mundial sobre, digamos, por la caída de la actividad económica. La alta volatilidad que tiene este mercado de criptomonedas también se debe a que, digamos, los beneficios que se pueden obtener en muy corto plazo son muy altos o pueden generar pérdidas muy grandes para los inversores. Entonces las criptomonedas estables surgen como una alternativa de resguardo de valor para que los recién iniciados puedan, digamos, introducirse a pequeños pasos a este mercado nuevo. También surge, digamos, de que son muy utilizadas en las finanzas descentralizadas, que en inglés se llama DeFi, por sus siglas en inglés, Decentralized Finance, y generan altos rendimientos a comparación de los activos tradicionales, como puede ser un plazo fijo en dólares, que puede rendir un 0,50% a nivel al año, que a comparación de un 7 o un 8% en estas finanzas descentralizadas. Existen diferencias con otros activos en el mercado mundial, digamos, como pueden ser los depósitos bancarios o los CBDC, que por sus siglas en inglés significan Central Bank Digital Currency, que son, digamos, las alternativas a las criptomonedas, pero por parte de una autoridad central nacional. Digamos, se diferencia el mercado por ser una cuestión de que no tiene intermediarios financieros
y que no tienen, digamos, una persona que regule la oferta y la demanda, sino que generalmente dependen de un algoritmo, del valor de otros activos, como puede ser el ladrillo, la soja, una vaca, la plata, el oro o un diamante, o digamos de otras criptomonedas como pueden ser el Bitcoin o el Ether. Es a nivel, no quiero introducirme mucho en lo que es marco regulatorio porque Augusto va a ampliar, pero a nivel internacional están el FMI, digamos, y el Banco Mundial, que hacen recomendaciones en este tema porque, por ejemplo, El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, que es una criptomoneda la más famosa del mundo. Entonces tienen ciertas preocupaciones a la estabilidad financiera que pueda ocurrir, digamos, sobre las reservas, porque El Salvador, por ejemplo, pidió un crédito para poder adoptar el Bitcoin dentro de su país como moneda de curso legal. Existen organismos también como el Grupo de Basilea de Supervisación Bancaria, que habla, digamos, de la introducción de los bancos dentro de este nuevo entorno, porque hay grandes actores que también se quieren involucrar, no solamente el pequeño inversor o bancos, sino también países, que como fue el caso de El Salvador y existe el caso de Namibia u otros países africanos que también se quieren adentrar. El Grupo de Acción Financiera Internacional, que habla sobre el blanqueamiento de capitales o la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo. Y las recomendaciones de estos grandes organismos internacionales, digamos, en materia. También, digamos, si nos adentramos un poco en el tema, la estabilidad de las monedas, como se mencionó, digamos, dependen de otros activos, de criptomonedas, de monedas fácilmente convertibles en dinero o de un algoritmo. ¿Qué pasa? Pueden existir ciertas resistencias por parte del inversor que no se sabe mucho en materia, que trata de adentrarse en una primera instancia en esta categoría. Entonces como que dicen, bueno, ¿son realmente estables estas monedas? Y bueno, en teoría sí, son estables, pero pueden surgir casos en donde el juego de la oferta y la demanda en el mercado puedan generar que momentáneamente pierdan su paridad. Existen casos de monedas estables como es el Tether, que el Tether USDT, que está atada al valor del dólar estadounidense, que tiene garantías. Estas garantías generalmente están basadas en dinero fiduciario, pagarés bancarios y plazos fijos. Entonces están viendo que tan fácilmente son convertibles en dinero. Mientras más convertible a moneda de curso legal son más estables que a comparación de un algoritmo. Un algoritmo es mucho más difícil y más peligroso, pero aún así tiene mecanismos que garantizan, digamos, la paridad del poder de la moneda estable. Y bueno, Argentina, por ejemplo, es un país que se encuentra dentro de los 20 principales a nivel mundial de adopción de criptomonedas. Está en el puesto número 15 después de Brasil y México. Y generalmente hay estudios que garantizan, digamos, de los últimos años que 8 de cada 10 transacciones se generan en estas criptomonedas, digamos, porque el argentino, en un contexto hiperinflacionario de pérdida de poder adquisitivo y con mucha inflación, digamos, tratan de mantener este poder adquisitivo, y es una primera entrada, digamos, al mundo descentralizado de las finanzas descentralizadas de las criptomonedas, porque es una cuestión de, digamos, por el cepo cambiario, digamos, tienen resistencia a adquirir, digamos, dólares estadounidenses físicos. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Augusto para que pueda ampliar un poco más sobre el tema del marco regulatorio en las criptomonedas. Bueno, gracias Tomás. Me sirve un poco de introducción al tema que yo voy a hablar. Voy a especificarme no solamente en criptomonedas, sino también voy a tratar el tema desde un aspecto estrictamente contable. Si bien cuando nosotros hablamos de criptomonedas es importante delimitar de qué estamos hablando, porque como recién decía Tomás, empiezan a surgir un montón de conceptos que a veces presta la confusión.
Y tenemos que... a ver, el problema también radica en que no hay una definición legal o una aceptación generalizada de estas definiciones. Pero podríamos entender las criptomonedas como un tipo de activo digital, ¿no? Y una buena manera de entenderlo es diferenciando otros activos digitales o otros conceptos que van surgiendo que se relacionan. Por ejemplo, una clasificación que surge de varios organismos, si bien algunos la ramifican o la hacen más extensa, es diferenciarlo de lo que generalmente llaman tokens de utilidad o tokens de valores, que vendrían a ser como los títulos valores a los que estamos habituados, solamente que son registros digitales, los tokens de activos o respaldados en activos, que muchos autores lo clasifican a lo que recién mencionamos, los stablecoins, lo meten ahí. Algunos otros lo encuadran junto con las criptomonedas, pero es bueno hacer estas diferenciaciones de los conceptos, entonces nosotros encuadramos bien y sabemos qué estamos hablando. También hoy mencionaba las criptomonedas emitidas por bancos centrales. También hay que diferenciarlos porque una de las características principales de criptomonedas es que intentan funcionar como el dinero, como medio de intercambio, pero no son emitidas por un organismo centralizado. O sea, son monedas descentralizadas. Esas son las principales características y por eso sirve ir diferenciándolo de otros conceptos. Ahora bien, hecha esta delimitación de qué es lo que estamos hablando, también reitero, digamos, la delimitación del tema que yo voy a hablar, que es lo contable. Porque podemos hablar desde aspectos impositivos, legales, como digamos recién, un poco más teóricos, pero bueno, yo me voy a centrar en el aspecto contable. En el aspecto contable también hay muchas problemáticas, algunas un poco más generales, otras más específicas. Obviamente por una cuestión de tiempo yo voy a tratar de transmitir las más generales y después tratar de visualizar esa problemática en algunos estudios empíricos, algunos antecedentes empíricos. No todos los que tenía preparado porque, bueno, me parecía necesario hacer esta introducción y ver todos los trabajos y solamente arrojar datos me parece que no tenía mucho sentido, así que aún hubo un cambio a medio último momento. Y vamos a tratar de ver por lo menos 2 trabajos que me parecen los más interesantes. Dentro de la problemática general, o en lo que se centra, digamos, la doctrina de los organismos emisores de normas, tiene que ver principalmente con lo que es la clasificación de la tenencia. O sea, es una de las problemáticas y dentro de la que ponen el mayor foco. Y cuando hablamos de normas contables, a nivel internacional las más importantes son las normas internacionales de información financiera, las NIF, y las normas norteamericanas, generalmente conocidas como USCAP. Y bajo estas los dos enfoques normativos hay algunas diferencias. En cuanto a las NIF, el CINIF, el Comité de Interpretaciones de Normas, emitió una interpretación en la que establecía que no calificaban o no encuadraban dentro de la definición de efectivo ni activos financieros y podían encuadrar como inventario o activos intangibles. Como inventario cuando la utilizan en el curso normal del negocio y si no, como activo intangible. En Estados Unidos tienen alguna diferencia porque no hubo una interpretación, o sea, hace tiempo, a partir de 2018, 2019, lo que se llaman las Big Four, que son las firmas consultores y auditoras más importantes a nivel mundial, y la Federación de Contadores de Estados Unidos, se van a emitir guías o hacer aclaraciones con respecto a cuál debería ser el tratamiento o cómo deberían clasificarse las criptomonedas contablemente. En síntesis, todas concluían que tendrían que calificar como activos intangibles, a diferencia de las normas internacionales que también lo encuadraban como inventario, o sea, como bienes de cambio, como lo llamamos acá localmente. Pero esto es porque las normas de Estados Unidos no permiten, salvo alguna excepción, de encuadrar activos que, lo voy a decir distinto, que no son tangibles, para no confundir con el rubro activos intangibles,
no permiten encuadrarlo dentro de inventarios. Es decir, que solamente podrían encuadrarse como activos intangibles. El tema es que acá solamente estamos tratando lo que vendría a ser la clasificación, o sea, cómo encuadramos las criptomonedas. El tema es que cómo encuadramos las criptomonedas dentro de estas normas o de estos rubros también tiene incidencia en otros aspectos, porque cada rubro tiene sus formas de medición, sus formas de exposición, sus cuestiones a revelar. Entonces también a partir de esa clasificación radica en cómo vamos a medirlo, que es otra problemática. Y acá, bueno, si nosotros no creo que tengamos tiempo como para adentrarnos, digamos, en cada una de las posibilidades, pero si uno opta por un rubro u otro, va a dar mediciones totalmente distintas en los resultados y en la información que brindan las empresas. Por ejemplo, si nosotros, además, y dentro de un mismo rubro también tenemos diferencias o alternativas de medición. Por ejemplo, a nivel internacional, en las NIF, los activos intangibles pueden medirse al costo o por modelo de revaluación, que esto es tomar valores de mercado. Si lo medimos inventario, tendría que medirse al costo, pero hay una excepción que permite medirlos al valor razonable. Entonces, dentro de cada uno de los rubros tenemos alternativas y eso va a generar diferencias, digamos, en cuanto a la información que se brinda. Y lo mismo pasa si lo comparamos con las normas que existen en Estados Unidos, que si bien solamente, salvo alguna excepción, solamente lo podemos clasificar como activo intangible, esa medición de activo intangible también tiene algunas consideraciones particulares que cambian con las normas internacionales. Entonces, a partir de este planteo, digamos, de estas problemáticas, lo que yo busco es, a través de algunos trabajos, transmitirle, digamos, cuáles han sido las opciones o cuáles alternativas han elegido determinadas empresas. Ahora sí, si me permiten, me remito, digamos, a algunas anotaciones para no errarle con los datos. Si bien en principio yo tenía pensado plantearles antecedentes de varios estudios, eran 5 trabajos, solamente les voy a mencionar 2 que me parecen los más interesantes. Uno es un estudio de varias empresas, son 40 empresas de distintos lugares del mundo. Quiero mencionarle los autores, Luo y Yu. Ellos hacen un estudio de 40 empresas que cotizan, por eso están disponibles sus estados financieros, y llegan a las siguientes conclusiones. Hacen un estudio más generalizado, ¿no? Es para ir comparando, digamos, los distintos criterios entre las entidades que estudian. Y las conclusiones son, o los hallazgos, mejor dicho, que las empresas estadounidenses, por esto que les mencionaba recién, clasifican las criptomonedas dentro de activos intangibles y todas medidas al costo. Pero las que utilizan normas internacionales, ya sea que que clasifiquen en inventario o en activo intangible, utilizan en su mayoría lo que es el valor razonable, que es el valor de mercado. Que esto también, sumando a lo que hablaba hoy Tomás, tiene implicancia, y esto genera una discusión mucho más allá de lo que yo les estoy comentando, por la variabilidad de los precios. Digamos, por ahí pasa un poco también la discusión y por qué esta diferencia que se presenta en la información dependiendo de un criterio u otro. Bueno, y el resto de las empresas que aplican NIF también lo miden activo intangible, pero al costo. Estas serían como las menores empresas de este estudio. Después, otra de las diferencias que notaba es que hay empresas que lo clasifican dentro de esta clasificación de liquidez que hay que presentar en los estados financieros. Algunas lo hacen dentro del activo corriente, otras dentro del activo no corriente. Y ya especificándonos en alguna de las actividades, que es la actividad de minería, que es la actividad en la cual surge o se generan criptomonedas, para decirlo de alguna manera simple, clasifican dentro del estado de flujo efectivo como actividad de inversión y otras lo hacen como ingresos operativos, como actividades operativas. Entonces acá lo que se visualiza es la diferencia que se genera por esta
posibilidad o estas alternativas de elegir cómo brindar esa información en relación a las criptomonedas. Y otro estudio un poco más específico, y es sobre el cual un poco me he basado en lo que va a ser mi trabajo final, tiene que ver más con una actividad específica que les mencionaba recién, que era la minería de criptomonedas, y es un trabajo de Gutiérrez, Bauer y Goenaga, que hacen un estudio de caso de una empresa que hace minería, donde exponen la diferencia de criterio que tuvo de un periodo a otro, con una entidad que tuvo un cambio notable en los criterios que aplicó. Se los releo resumidamente, así no sigo consumiendo tiempo con la charla. Lo que hacía era, primero, la contabilizaba como inventario y lo hacía al menor entre el costo de producción, así es como lo denominaba, costo de producción y valor neto de realización. Para el costo de producción utilizaba todo lo que vendría a ser los insumos para producirlo, vendría a ser energía eléctrica o amortización o depreciación de la maquinaria, y el valor neto de realización lo obtenía de mercado, es como un valor razonable menos los valores de venta. Y le asignaba un nivel 1. Acá no nos vamos a entrar en cuáles son los distintos niveles y cómo surgen, pero es como un dato más para entender el cambio de criterio. Y lo que era el ingreso de su actividad de minería lo hacía cuando vendía esa criptomoneda. Esto lo hizo hasta el primer trimestre de 2020. A partir del segundo trimestre cambia de criterio y empieza primero a contabilizarlo como activo intangible, ya no como inventario. La medición inicial la hacía a su valor razonable. Esto tiene coherencia, digamos, con que reconocía el ingreso cuando obtenía la criptomoneda y ya no cuando la vendía. Entonces ese ingreso se medía al valor razonable y esa existencia inicial como activo intangible también. Pero la medición posterior, es decir, la tenencia, lo medía con el modelo de revaluación. Es decir, que también tomaba un valor de mercado a diferencia del anterior que utilizaba el costo menos el valor neto de realización. Y otra de las diferencias, que es lo que por eso les remarcaba recién cuál era el nivel de valor razonable que utilizaba, ahora lo cambia y pasa a un nivel 2, considerando que al ser un promedio no es una fuente tan directa como lo debería ser un valor razonable de nivel 1. Bueno, básicamente las conclusiones eran, al igual que el trabajo anterior, demostrar, digamos, la diferencia de criterio que se podía visualizar en los estados financieros, digamos, a partir de aplicar una u otra alternativa dentro de la norma. Así que bueno, no sé si me extendí de más, pero eso era lo que quería transmitirles, digamos, con este tema, más específicamente en el aspecto contable. Bueno, buenas tardes. Ante todo quería agradecerle a Ivana, que fue quien me invitó a esta charla, y también celebrar, diríamos, que la facultad proponga estos encuentros no tanto con nosotros, con los docentes, que ya tenemos un tiempo acá en la facultad, sino también con los alumnos y con los egresados, porque es también una forma de involucrarlos en la facultad, en el ámbito académico, para que sigan aportando a la facultad. Porque así como ellos están hoy acá, también puede haber muchos alumnos que por ahí no se involucran en la facultad por X razones, ¿no? Y es una lástima perder también esos alumnos que se van. Bueno, un poco trayendo lo que ellos hablaban en cuanto al dinero, al papel del dinero. No tenemos que olvidarnos que el dinero apareció allá hace muchos años. Antes del dinero existía lo que era el trueque, ¿no? Que el trueque era intercambiar o encontrarnos con quien tenía las mismas necesidades que nosotros. Es decir, encontrar a alguien que quisiera lo que yo tenía y encontrar al otro que tuviera lo que yo quería, ¿sí? Pero eso fue, después se dificultó ese trueque, porque era muy difícil encontrar a esa persona que compartiéramos las necesidades.
Entonces fue así como pasó el tiempo, para no extenderme mucho en toda la historia, ¿no? Hasta que por allá por el siglo, creo que fue el siglo IX, después de Cristo, creo que fue que los chinos implementaron como los primeros pseudobancos, donde la gente iba, depositaba sus monedas, le daban un certificado de depósito, y esos certificados de depósito los utilizaban para intercambiar. Y así fueron apareciendo lo que son las funciones del dinero hoy, que permanecen, que dentro de las funciones que tiene el dinero son se utiliza como medio de cambio para intercambiar bienes y servicios, como unidad de cuenta y como depósito de valor, ¿sí? Que está un poco relacionado a esto de las criptomonedas, que está relacionado a lo que son las inversiones. ¿Por qué depósito de valor? Porque en la administración financiera lo que decimos es que un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana, ¿sí? No es lo mismo tener un peso hoy en mano que tener un peso mañana, más en el contexto en que hoy estamos viviendo. Por eso, por ejemplo, en una operación la más usual o más sencilla, podríamos decir, que tenemos, la del plazo fijo, cuando nosotros vamos al banco, depositamos X cantidad de dinero, queremos que dentro de un mes, un año, 5 meses, el tiempo que sea, no solo nos devuelvan lo que nosotros invertimos o depositamos, sino que nos devuelvan eso que invertimos más un cierto interés. Ese interés estaría compensando, diríamos, el valor tiempo del dinero, podríamos decir. Y un poco siguiendo lo que dijeron los chicos, hay algunos autores o libros que tratan de diferenciar lo que es la criptomoneda con la moneda digital del dinero virtual. ¿Por qué? Porque son 3 conceptos que no serían lo mismo, que un poco ellos también lo estuvieron tocando. ¿Por qué? Porque el dinero virtual, algunos autores dicen que el dinero virtual no tiene un carácter comercial, ¿sí? Sino que el dinero, lo que se llama dinero virtual, se puede utilizar dentro de un contexto específico, como puede ser, por ejemplo, un videojuego, ¿sí? Que se utiliza, esas monedas que uno gana en un videojuego, se utilizan solamente dentro de ese contexto. Luego están las criptomonedas y la moneda digital. La moneda digital es lo que hoy está en auge, ¿sí? Y lo que está haciendo desaparecer lo que es el dinero físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la moneda digital es todo lo que es dinero real, ¿sí? Y tiene carácter comercial, y es el dinero real pero que está en la web, ¿sí? Y al igual que el dinero físico, tiene el respaldo de los bancos centrales del país que lo emite, ¿sí? En cambio, las criptomonedas, como decía él, esas criptomonedas son creadas por privados, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la minería, que son computadoras que trabajan permanentemente, se crean esas criptomonedas a través de la minería, y el respaldo es la confianza que tiene en la web. A diferencia de lo que decíamos del dinero digital, que la confianza es el banco central que está detrás. Hoy, a lo largo de lo que van pasando el tiempo, el dinero papel o físico, ¿sí? Va desapareciendo a pasos agigantados, porque nadie imagina hoy, por ejemplo, ir a comprar un electrodoméstico, ¿sí? Con una caja llena de billetes, ¿sí? Hoy se maneja todo con dinero digital, y dinero digital es todo lo que involucra lo que puede ser una transferencia bancaria entre cuentas propias o a cuenta de terceros, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, son todas tipos de monedas digitales que hoy usamos y van haciendo que vaya desapareciendo el dinero papel o el dinero moneda. Y hay una estadística que yo traje, se las voy a leer, dice que el avance de la tecnología y del mundo digital ha hecho que en países como China los smartphones se hayan convertido en el primer medio para realizar compras, y esto, aunque en menor escala, también se está produciendo en otros países, y un informe del 2017 dice que se movieron $1.000 millones al día mediante operaciones realizadas a través del móvil. Esto quiere decir que a su vez no solamente va a ir desapareciendo el dinero papel, el dinero moneda como todos lo conocemos, sino que van a ir desapareciendo también hasta los cajeros automáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy es más fácil ir a un comercio, comprar con el celular, en otros países mucho más avanzados, comprar con pulseras inteligentes. Y a su vez están hoy las llamadas billeteras virtuales, que no solamente, ¿sí? No tenés la plata en una cuenta en el banco, sino que la tenés una billetera virtual que te paga un cierto interés, que puede ser menor o mayor a otra inversión, pero te paga un cierto interés por tener ese dinero ahí en forma inmediata para poder cancelar tus obligaciones. Y para ir cerrando, mucho se habla de la moral del dinero, ¿no? Y yo me traje 3 frases que son muy interesantes, diríamos, que una dice que el dinero no puede...
esta frase está relacionada con la importancia, ¿no? Del dinero que tiene, sea en todas las posibles, los posibles aspectos que tenga el dinero, ¿sí? Sea físico, virtual, digital, a través de una inversión como puede ser la criptomoneda, etcétera. Dice que el dinero no puede comprar la felicidad, pero seguro te conseguirá una mejor clase de recuerdos, ¿sí? Sea la forma que tenga ese dinero que vos vayas a tener, sea una inversión, como dije, sea en efectivo, no te va a hacer la felicidad, pero sí te va a hacer tener unos mejores recuerdos, que eso no sé si es malo o bueno. Entonces ahí viene otra frase que dice que si el dinero es malo o es bueno. En verdad el dinero no es ni malo ni bueno, porque el dinero es algo material, algo que no tiene sentimiento, no tiene sensibilidad. Los sentimientos, la sensibilidad es algo inherente, diríamos, al ser humano. Entonces, no cabe la pregunta si el dinero es malo o bueno, cabe la pregunta si el ser humano que administra ese dinero es malo o bueno, ¿sí? Por eso también está un poco en discusión si quien tiene mucho dinero, cómo está su moral, ¿sí? Porque, repito, no es si el dinero es bueno o malo o la moral del dinero, sino la moral de quien administra el dinero. Y también otra de las frases que resulta interesante es que se puede ser joven sin dinero, pero no puede ser viejo sin él. Esto lo dijo Tennessee Williams, que es un dramaturgo estadounidense. Se puede ser joven sin dinero, pero no se puede ser viejo sin él, ¿sí? Y esta frase hoy a su vez cobra un poco más de importancia y de relevancia. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida hoy del ser humano se ha extendido mucho más de lo que era hace unos años, ¿sí? Entonces, hoy el pensar en llegar a viejo, indudablemente tenés que pensar también en el dinero. Entonces, el dinero es algo que siempre, mal o bien, va a estar en nuestras vidas, ¿sí? Por eso, al comenzar la charla, decía, celebro que ellos, como otros alumnos, se enganchen a dar estas charlas, ¿sí? Porque el dinero es algo que lamentablemente, sea bueno o malo quien lo administre, no el dinero, vuelvo a repetir, es algo que está permanentemente en nuestras vidas. Bueno, con esto cerramos la charla de los chicos. Agradecemos a los chicos por su tiempo, por las investigaciones que fueron muy buenas. Nuevamente a Ivana y a la facultad por la convocatoria y a la gente que no se ve tras cámara, pero hay algunos. Gracias.